San Luis financia tus vacaciones. 12 cuotas sin interés en hoteles y cabañas. Conectá con la naturaleza, la aventura y la paz que necesitas. Conexión San Luis. Si un viaje cambia tu vida para siempre, es porque Mendoza es mucho más que viajar. Mendoza, un placer. Sumamos más tecnología a los servicios de limpieza en la ciudad. Informate en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. No sabe lo que es este lugar. Es hermoso. Sabe el paisaje. Neuquén, el secreto mejor guardado. Llega una nueva temporada y Termas de Río Hondo te espera con su inconfundible calidez, aguas termales, paisajes, gastronomía regional y relax. Un lugar para vos, tus amigos, tu familia, para todos. Visita Termas de Río Hondo. Hola, bienvenidos. En un mundo hiperconectado donde la economía global depende de flujos constantes de mercancías y recursos, ciertos puntos geográficos se han convertido en verdaderas arterias para el comercio internacional. Estos estrechos y canales no solo moldean rutas comerciales, sino también el equilibrio de poder en el tablero geopolítico mundial. Y esto es lo que nos lleva a nuestra primera conexión, el impacto económico y global directo de este cuadro de situación. El reciente conflicto de 12 días entre Israel e Irán volvió a poner sobre la mesa un fantasma largamente temido, que es el posible cierre del estratégico estrecho de Hormuz, que podría haber disparado exponencialmente el precio del petróleo. Las peores proyecciones lo llevaban incluso hasta los $130 el barril, algo que por fortuna no sucedió. Ni siquiera la economía más poderosa del mundo, la de los Estados Unidos, se hubiera salvado de ese impacto. Pero el resto del mundo, obviamente tampoco. Los efectos de la interrupción de la crucial vía para transportar crudo desde el Golfo Pérsico al resto del mundo se sentiría en la economía general y en particular en nuestros bolsillos. Inflación incluida, claro. Una vez más, quedó claro que en gran parte del comercio y la estabilidad global dependen de puntos geográficos concretos. Y eso nos mete de lleno en la conexión número 2. Vamos a hablar de Suez, que tiene un antecedente. Las alertas sobre la fragilidad del sistema global no comenzaron con Hormuz. Ya habían sonado años atrás y no fue una guerra, fue simplemente un accidente. El 23 de marzo del año 2021, el enorme buque contenedor, portacontenedores Ever Given, encalló de forma transversal y bloqueó por completo el canal de Suez, uno de los pasos más críticos del comercio mundial que conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. La interrupción fue una verdadera pesadilla logística y económica. La situación recién pudo destrabarse varios días después. Eso fue el 29 de marzo, tras un complejo y muy costoso operativo con remolcadores y con dragas. Si bien el canal de Suez es una maravilla de la ingeniería, su diseño y capacidad actuales, a pesar de las expansiones, están bajo una presión inmensa por el tamaño creciente de los megabuques. Muchos otros estrechos y puertos vitales enfrentan desafíos similares. La infraestructura global no siempre evoluciona al mismo ritmo que la capacidad de los buques o el volumen de comercio. Vamos a ver, por Suez pasa cerca del 30% del transporte diario mundial de contenedores. El impacto económico fue enorme. Cadenas de suministro interrumpidas, logística colapsada y pérdidas por miles de millones de dólares. Vamos a meternos ahora en la conexión número 3. Empezamos a mirar alternativas. De acuerdo con Naciones Unidas, el 80% del volumen del comercio global se sigue moviendo por vía marítima. Y lo que pasó con Hormuz encendió la necesidad de mirar con más atención otros pasos geoestratégicos, algunos pocos conocidos por el gran público, pero todos son fundamentales. Por ejemplo, el Estrecho de Malaca, uno de los corredores más transitados del planeta, con unos 80.000 buques al año, que conecta Malasia con Indonesia y actúa como puerta del Océano Índico y China. El Estrecho de Gibraltar, en España, por ejemplo, entre España y Marruecos está, ¿no? Es otro punto clave. Une al Mediterráneo con el Atlántico y también registra alrededor de 100.000 embarcaciones anuales. El Estrecho de Taiwán, zona de altísima tensión política entre China y la isla, es además paso obligado de gran parte del comercio global. A ellos se suman el Canal de la Mancha, el Estrecho de Bósforo y hasta el Cabo de las Agujas, en el extremo sur de África. Es menos conocido que el Cabo de Buena Esperanza, pero incluso mejor ubicado. Y también hay más. América Latina tiene varias oportunidades para ser un protagonista del comercio global.
Uno, seguir haciendo más y mejores alimentos y suplir la demanda de alimentos del mundo. Dos, capitalizar el nearshoring, manufactura cerca del mayor consumidor del mundo, Estados Unidos. Tres, fortalecer nuestra infraestructura, tener mejores puertos, aeropuertos y carreteras para suplir y estar al nivel de la altura. Cuatro, comerciar más entre nosotros. Vamos a meternos en la conexión número 4. Por nuestra geografía también, América Latina no es ajena a esta discusión. En esta parte del mundo también existen pasos e infraestructuras críticas y geoestratégicas. El desafío sigue siendo nuestra infraestructura. Puertos, pasos fronterizos y carreteras no están preparados para absorber este rol de válvula de escape para el comercio mundial. Vamos a ver, el Canal de Panamá, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico y revolucionó el comercio internacional desde su creación. Según la autoridad del Canal de Panamá, unos 14.000 barcos lo atraviesan cada año. Esto acorta tiempos, acorta costos de manera determinante. En el extremo sur de Sudamérica, el estrecho de Magallanes, más remoto, también posee un enorme potencial. Puede volverse clave si los canales más tradicionales colapsan o se saturan, y es además una de las llaves de entrada a la Antártida. Eso sí, su uso implicaría significativamente costos mayores y tiempos más largos, lo que puede impactar en la competitividad logística. Y llegamos así a la conexión número 5. Transporte, pero también algo más. El conflicto en Medio Oriente volvió a poner en agenda nuevas rutas con creciente peso geopolítico y geoeconómico. Una de ellas es la ruta del Mar del Norte, que promete ser una alternativa más rápida y barata al Canal de Suez. Y ahí aparece el estrecho de Bering, entre Alaska y Siberia, con potencial para rutas comerciales más cortas y acceso a valiosos recursos naturales. También México, además, acelera su propio proyecto, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una infraestructura clave para la logística continental y posible competidor del Canal de Panamá a partir del año 2026. Y no es todo. Según un artículo de Stephen Collinson, de CNN, publicado el 8 de enero de 2025, en la Casa Blanca se impone una visión expansiva. Panamá, México y Groenlandia están ahora en una estrategia que combina competencia con China, efectos de la globalización, de hielo polar e inestabilidad global. Ya no se trata entonces solo de logística. Se trata de dominio y de quién influye con supremacía en su propia esfera. Ucrania, Taiwán y otros puntos del mundo también entran en esa ecuación. Y las potencias buscan rutas más cortas, seguras y menos expuestas a los conflictos geopolíticos. La ruta del Ártico reduce en tiempos clave entre Asia y Europa. El corredor mexicano se proyecta como el nuevo Canal de Panamá de la región, mientras que Groenlandia, rica en recursos, gana valor estratégico. El control de rutas, sin duda, refleja el interés por diversificarse y, sobre todo, anticiparse a las crisis, no solo reaccionar a ellas. Empezamos conectados. Empezamos ya a presentar el desarrollo de este programa presentando a Francisco Resnikov. Francisco es Senior Fellow del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones. Francisco, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Quiero irme ya a Medio Oriente. Quiero hablar con José Levi porque en el desarrollo pleno de la guerra y cuando parecía que era inminente el cierre del estrecho de Hormuz, muchos se preguntaron cuál iba a ser el impacto directo de esta situación. Lo hablamos con José en Jerusalén. Las últimas semanas ha sido evidente el estrecho de Hormuz, el cual es el camino al Golfo Pérsico. Por aquí pasa una quinta parte del petróleo mundial. Está limitado al norte por Irán, con lo cual esta República Islámica cuenta con la capacidad de bloquear esta vía energética fundamental para el mundo. Pero al final, a pesar de que el conflicto pasó a ser especialmente intenso, los iraníes se abstuvieron de bloquear este estrecho. Y esto por varios motivos. Por un lado, porque hay una flota estadounidense considerable en la zona que intentaría impedir algo así. También estamos hablando de que los países más allegados a Irán que se encuentran en este área tampoco podrían exportar su petróleo. Y la propia Irán
se encontraría sin la capacidad de enviar desde aquí sus naves, sus petroleros a países esenciales económicamente para ellos, como pueden ser China o la India. Francisco, da toda la sensación que estuvimos a nada de que esto sucediera, de que hubiera bloqueos, y te quiero preguntar por lo que hubiera significado para el mundo en general, pero para el comercio en particular, con efectos que íbamos a terminar sintiendo todos. Sí, bueno, el impacto hubiera sido muy grande, como bien decía José, el 20% del petróleo pasa por ahí, en el gas también es una proporción similar y eso genera hubiera generado un enorme costo en términos de aumento de los precios de la energía. Eso tiene un impacto muy, muy grande en términos de volver a trazar las rutas de esos barcos, pero también con impacto en otros mercados. O sea, ese petróleo que pasa por ahí, por supuesto, impacta en otros mercados. Entonces hubiera subido el petróleo americano, el petróleo que consumen otras regiones del mundo, con enormes impactos en los niveles de actividad económica de una enorme cantidad de países. Es muy interesante lo que dice Francisco, enorme impacto en niveles de actividad económica en otros países, y nos podía afectar directamente el bolsillo, podía afectar incluso la inflación. Valores que hubieran sido pactados en un tiempo ya no tendrían el mismo resultado. Si el barril del petróleo por ahí se iba, como se especulaba, a 100 o 130 dólares el barril, cosa que finalmente después no sucedió. Lo hablamos con Ignacio Urbazos, investigador del Real Instituto Elcano en Madrid. No solamente afectaría al precio del petróleo, que recordemos tiene una incidencia directa en el precio de la gasolina y del diésel, sino que también afectaría al precio del gas natural, que también presenta una enorme volatilidad y una gran exposición al estrecho de Hormuz. Una subida del gas natural significaría que calentar nuestros hogares cuando llegara el invierno o generar electricidad por medio de gas natural sería mucho más caro, por lo tanto podemos esperar subidas en la factura de la electricidad, del gas, de lo que pagamos en la gasolinera, pero no solo eso, porque el estrecho de Hormuz también es un punto importante para la exportación de fertilizantes y de otros productos químicos, por lo tanto veríamos subidas a lo largo de diferentes cadenas de valor y de diferentes productos que afectarían al día a día de los ciudadanos inmediatamente. Y no solamente debemos hablar de cuestiones bélicas, también pueden pasar accidentes, por ejemplo lo que sucedió hace años en el canal de Suez. Enseguida lo abordamos. Sumamos en este segundo bloque a Sofía del Carril. Sofía es directora ejecutiva de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Sofía, gracias por estar aquí en Conectados. Te quiero hacer una primera pregunta porque hay cosas que no tenemos muy en cuenta nosotros, los ciudadanos de a pie. Y hablamos mucho de los conflictos, como señalábamos en el primer bloque, pero un simple accidente en una estructura como el Canal de Suez puede llegar a paralizar el comercio internacional con un gran dolor de cabeza para todos durante mucho tiempo y grandes pérdidas. ¿Cómo ves estratégicamente el manejo de este cuadro de situación? Bueno, creo que es importante entender que el comercio marítimo básicamente se maneja a través de grandes rutas o grandes autopistas, ¿no? Entonces, cualquier accidente, más allá de los conflictos bélicos o de situaciones con el cambio climático, cualquier accidente lo que hace es produce una gran disrupción de tiempos en la entrega de los bienes que se transportan, pero también de dinero, que fue lo que pasó en el caso del Canal de Suez. Francisco, ¿debiera gestionarse de otra manera una estructura que parece quedar un poco anticuada como el Canal de Suez? Fue revolucionaria en su época, pero fíjate que hoy los transportes son infinitamente más grandes. Uno quedó atravesado y durante 6, 7 días estuvo completamente el comercio paralizado, un alto porcentaje del comercio mundial. Sí, bueno, la tecnología siempre ha intentado solucionar lo que la geografía dificulta, de distintas maneras, con diferentes formas de intervenciones. En el caso específicamente del comercio marítimo, la sensación es que hay 2 o 3 lugares que son muy neurálgicos, en los cuales de hecho se han generado situaciones o soluciones tecnológicas a inicios del siglo XX, en el Canal de Panamá, por ejemplo, e inclusive a mediados del siglo XIX con el Canal de Suez, que llegaron para quedarse un largo tiempo. Se siguen utilizando y sigue siendo tan alto el tráfico por esos estrechos porque son los lugares donde es más económicamente viable hacerlo. Económicamente viable
Hasta ahora, por lo menos, porque si Hormuz era bloqueado, el precio del barril hubiera trepado al infinito y con eso las consecuencias comerciales hubieran sido realmente muy, pero muy importantes. Pero además, en otro canal como el de Suez, que también es pasible de ataques, un simple atasco, un simple encallamiento estuvo a punto de pararlo todo. Hablamos con Ignacio Niño, Senior Advisor del sector público y profesor universitario de las Relaciones Internacionales en Madrid. Este incidente lo que nos muestra es cómo la geografía condiciona el comercio y la economía. Lo que nos muestra es la dependencia del comercio mundial de estos pequeños puntos de paso geográficos muy inestables que se llaman en inglés choke points o puntos de estrangulamiento. Entre ellos podemos encontrar algunos tan significativos como el Canal de Suez, el Estrecho de Hormuz, el Estrecho de Bab el-Mandeb, el Estrecho de Malaca, el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Panamá o el Estrecho del Bósforo y los Dardanelos. Lo importante de estos puntos es que por aquí pasan elementos tan importantes para el comercio mundial como los semiconductores, minerales críticos, todo el flujo de energía y por tanto condicionan mucho nuestro comercio. Y además estos puntos pueden ser colapsados en un momento dado, sea por catástrofes naturales, sea por errores de navegación, sea por coerción de unos estados frente a otros, por operaciones militares o por actos de sabotaje y piratería. Y es por esto que los grandes actores globales prestan cada vez más atención a estos puntos que les condicionan enormemente y tienen y diseñan estrategias para ellos. Francisco, es interesante lo que dice Ignacio, porque buena parte del comercio internacional crítico pasa tanto por Hormuz como por el Canal de Suez. Pero él mencionó una infinidad más de estrechos y no son todos los que pueden utilizarse. ¿Debiera variarse la estrategia entonces, aún teniendo en cuenta mayores costos, pero ir a lugares que tal vez pudieran ser eventualmente más seguros? Sí, es difícil porque de nuevo la geografía genera dificultades. Entonces, si uno puede intentar buscar rutas más seguras, que de todas formas van a ser muy desafiantes. Las rutas por tierra, por ejemplo, tienen sus dificultades, inclusive también son pasibles de ataques en situaciones de conflicto. Entonces, es una situación compleja que algunos países han intentado solucionar mediante otras formas. Por ejemplo, Estados Unidos aumentó en los últimos años muchísimo su producción de hidrocarburos, especialmente no convencionales. Es hoy autosuficiente, depende mucho menos de otros mercados. Se ven otras tendencias hacia lo que se llama el nearshoring o el friendshoring, que son todas formas de, si se quiere, limitar los riesgos que ofrecen este tipo de accidentes geográficos. Sofía, ¿no crees que llegó el momento de cambiar un poco el chip? Y en ese sentido me refiero a verlo desde un punto geopolítico, geoestratégico y hasta geoeconómico completamente diferente. Entrar a pensar nuevas metodologías para que o un simple accidente o una situación de mayor tensión de guerra no nos trabe el comercio internacional de esta manera. Sí, creo que efectivamente es un poco el movimiento que se está dando, aunque sea de manera paulatina, en el sector privado, ¿no? Hay muchas empresas que están empezando a pensar cómo reconfigurar estas cadenas de comercio, estas cadenas de valor. Es algo que va a llevar su tiempo, no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana, pero sí hay discusiones en distintas partes del mundo para tratar de volver al comercio más seguro, más resiliente y tratar de evitar este tipo de incidentes. Establecer, Francisco, nuevas mecánicas también puede ser importante para esto. Hay una teoría por allí que habla de la necesidad de instalar hubs, es decir, puntos de partida y de observación para el comercio internacional que nos preserven de situaciones como estas. Sí, totalmente. Coincido con lo que decía Sofía. Son herramientas que tienen los estados, los gobiernos, para tratar de reducir estos riesgos, aun cuando desde el punto de vista de la eficiencia económica quizá no son ideales, pero sí hacen a las cadenas de comercio, las cadenas de valor mucho más resilientes, mucho más resistentes a problemas geopolíticos actuales y futuros. Francisco, gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Sofía va a seguir con nosotros porque vamos a entrar de lleno ya en el tercer bloque, buscando nuevas alternativas. A ver si las encontramos. A partir del cuadro de guerra y de máxima tensión que se ha vivido en Medio Oriente, con la posibilidad de cierre de pasos estratégicos y las consecuencias económicas y de logística que eso eventualmente hubiera podido traer, se ha empezado a pensar en nuevas alternativas, porque no son los únicos pasos, hay más, pero ¿por qué no se usan? ¿Y qué sistema sería el más útil para poder llevar adelante esa tarea? Lo abordamos enseguida.
En estos días, a raíz de las noticias y de los conflictos internacionales en Medio Oriente, de la máxima tensión, hemos hablado muchísimo del Estrecho de Hormuz o tal vez del Canal de Suez. El Canal de Suez por cuestiones estratégicas en esta oportunidad, pero en el pasado, incluso por un serio accidente que mantuvo el comercio paralizado durante varios días. Pero no es el único paso en el mundo. Hay varios y son todos muy importantes. Incluso podrían servir geoestratégicamente como un punto de nuevas alternativas, incluso estableciendo hubs para el comercio internacional. Quiero presentar a José Rafael Díaz. José Rafael es un ingeniero experto en gestión marítimo portuaria y también un experto en estrategia y análisis geopolítico. Está en España y tiene la generosidad de darnos estos minutos de su tiempo. Un saludo muy cordial desde Buenos Aires. Buenas noches, muchas gracias, Pepe. Bueno, vamos a ver. Además de los pasos que hemos mencionado, hay otros que son muy importantes. La mayoría de ellos incluso tienen nombres desconocidos para la gente. Por ejemplo, el Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca concentra nada menos, corríjame si me equivoco, algo así como 100.000 barcos por año pasando por allí. ¿Qué pasaría si eventualmente esa ruta se viera comprometida? Sí, efectivamente, los estrechos son absolutamente fundamentales para las cadenas de suministro marítimo a nivel global. Concretamente, el Estrecho de Malaca es el paso que más tráfico tiene a nivel mundial. Y en este caso, para las exportaciones de un país como China, depende absolutamente de ese paso. Y este gigante asiático pues ya se pregunta qué pasaría en caso de conflicto. Hay que recordar que tal día como hoy pues llevamos 591 días de crisis de seguridad en Suez y 1.224 días de guerra en Ucrania. Estas situaciones se prolongan y obviamente las grandes potencias y los grandes productores y exportadores temen y se preocupan por lo que pudiera pasar en otros estrechos, en este caso el de Malaca. China ha planteado pues un paso por ferrocarril terrestre, pues partiendo de Shanghái, del gran puerto de Shanghái, llegar a las costas, atravesando lo que es la antigua Birmania o incluso Tailandia, para salvar este paso en caso de emergencia. Pero hay que recordar también, y seguramente los telespectadores lo conocerán, se habla mucho últimamente de la ruta ártica, que es que en vez de salir y atravesar Malaca, llegar a Suez y al Mediterráneo para llegar a Europa desde China, pues si navegamos hacia el norte y vamos bordeando la costa ártica rusa, pues podemos ahorrar hasta un 40% de trayecto, lo cual es una cifra muy importante. Algo que hace años era impensable porque obviamente las temperaturas no permitían la navegabilidad en esta ruta. Pero que hoy en día, salvo 2 o 3 meses al año y con ayuda de rompehielos nucleares, pues ya se puede transitar y plantea también una alternativa viable de cara al futuro. José, dame un segundo, por favor. Sofía, es muy interesante lo que ha dicho José. Hay 2 puntos que a mí me preocupan particularmente de estos. Primero, el tema del ferrocarril en caso de emergencia. Creo que añadiría costos extras que serían bastante complejos de abordar. Claro, la seguridad siempre primero. Y en el segundo caso, el del Ártico, es algo que se menciona cada vez de modo más seguido y más importante, pero yo no sé si el mundo hoy geoestratégicamente está en condiciones de afrontar ese riesgo. Sí, totalmente. A ver, creo que se habla y se va a hablar cada vez más de la ruta del Ártico. Me parece que es una realidad. Ahora, hoy comercialmente no es tan viable como pueden ser otras rutas, ¿no? Y creo que eso en este momento está mandando. Ahora bien, creo que vamos a estar escuchando cada vez más sobre eso y que parte de, por ejemplo, el interés que el presidente Trump tiene sobre Groenlandia tiene que ver también con esa apertura de ese espacio geográfico. José, me gustaría un punto de vista sobre esto que acaba de decir Sofía. Sí, bueno, un comentario perfectamente justificado de la doctora. Hay que decir que efectivamente Estados Unidos ha hecho una apuesta muy fuerte por potenciar la flota de rompehielos de última generación. Para eso, pues ha firmado alianzas con los grandes especialistas en construir este tipo de buques, como son Canadá, pero sobre todo Finlandia, que son países que dominan esta tecnología, porque Estados Unidos sabe que esa ruta ártica, más pronto que tarde, va a estar operativa
y trata de adelantarse potenciando pues, toda esa flota que va a necesitar para tener esa ruta abierta durante todos los meses del año. José, allí nos quedamos solamente con la mirada del comercio internacional y de los valores que pueden regir a partir de allí o de una cuestión de costos. Recordemos que esa parte del mundo da acceso a lo que se llaman tierras raras o minerales críticos que son fundamentales para el desarrollo hoy día. Ahí tenemos un punto. Por eso decía que geopolíticamente yo veo una complicación ahí que no sé si hoy día se puede salvar. Efectivamente, pero no solamente por Groenlandia, que obviamente tiene un interés minero importantísimo. Toda la costa del norte de Rusia es una costa muy rica en todo tipo de recursos, petróleo, gas, todo tipo de minerales. Y claro, hasta ahora, digamos que la climatología no permitía, como decía la doctora hace un momento, explotar pues esos recursos. A medida que el calentamiento global pues va permitiendo acceder con mayor facilidad a todas esas zonas ribereñas, pues obviamente no solamente las tierras raras y Groenlandia, sino toda esa costa de esa ruta ártica pues se va a poner en valor. José, gracias por el tiempo y por este contacto. Nada, un placer. Un saludo muy cordial. Sofía, tengo una pregunta para vos, pero te pido que no me la respondas ahora, sino el bloque que viene. Por nuestra geografía, por estos lados del mundo, ¿cómo andamos? Me parece que tenemos mucho para hablar sobre ese tema. Y lo vamos a hacer enseguida, en 2 minutos. En este bloque incorporamos a Federico Labopa. Federico es el director en Quipu y ex subsecretario de Comercio Exterior de la Nación. Federico, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Cada vez que pensamos en los grandes pasos en el comercio internacional, lo hacemos en términos de pensar en Medio Oriente. Bueno, el conflicto lo ha potenciado muchísimo, pero también en Asia, en Europa. No siempre pensamos en esta parte del mundo. ¿Qué debería tener en cuenta en este sistema Mercosur, por ejemplo, Federico? ¿Qué alternativas tenemos en Mercosur? ¿Cómo trabajamos en la materia? Mira, me parece que estas tendencias que estuvieron conversando en los bloques anteriores lo que hacen es generar un fuerte incentivo para que Mercosur, como todos los países del mundo, empiecen a pensar cómo hacen para consolidar sus rutas de comercio, ¿no? Sus avenidas, como decía Sofía antes, a través de las cuales van a asegurar dónde colocar sus productos. Y estamos viendo que eso está sucediendo, ¿no? Hace poco vimos un problema climático que obstaculizó el Canal de Panamá y de golpe se aceleraron los incentivos para empezar a trabajar, por ejemplo, en un corredor bioceánico vial, ¿no? que es una obra monumental que tiene un costo enorme de inversión y que en otro contexto quizás no hubiese existido los incentivos para avanzar. Así que me parece que ahí es donde tiene que pensar Mercosur y donde aparecen oportunidades interesantes para la integración regional. Lo curioso, Sofía, es que tenemos al alcance de la mano el Estrecho de Magallanes. Es cierto, tiene complejidades operativas, son aguas realmente que son peligrosas y tiene algunos costos extras por su ubicación. Pero ¿crees que es un instrumento adecuado? Y en todo caso, si pensamos adecuadamente en él, en esta parte del mundo. A ver, creo que es verdad, estábamos repasando junto a los distintos expertos estas distintas arenas geopolíticas y es verdad que obviamente se habla poco de nuestra región y se habla poco sobre todo del sur y del Estrecho de Magallanes. Creo que en este momento no están dadas por ahí las condiciones a nivel económico, comercial, lo que son los costos y sobre todo los días, ¿no? Porque básicamente estas rutas lo que hacen es conectar mercados, ¿no? Entonces la realidad es que Sudamérica no es un mercado prioritario para este tipo de rutas, ¿no? Entonces eso yo creo que es una limitante con la que vamos a tener que lidiar. Nuestros invitados mencionaban recién el canal de Panamá y tiene varias lecturas interesantes para hacer la realidad de ese canal. Entrevistamos a Felipe Argote, un economista en Ciudad de Panamá, para mencionar, en este caso, el valor estratégico y económico del canal de Panamá hoy día. El 6% de todo el comercio mundial pasa por el canal de Panamá. 40% de todos los contenedores que van o vienen de los Estados Unidos pasan por el canal de Panamá. Por eso fue tan importante que los panameños
financiáramos con nuestros impuestos el nuevo canal ampliado a un costo de 6.000 millones de dólares, que reemplaza en parte el viejo canal que se quedó vetusto, inaugurado hace más de 100 años, un costo de 375 millones. Por ese canal ampliado, donde pueden pasar los post-Panamax, pasa el 47% de todas las exportaciones de gas de los Estados Unidos. Es más, el 38% de todos los barcos que pasan por ese canal ampliado son de gas o gas licuado procedente de los Estados Unidos. De ahí la importancia tanto económica como estratégica del canal de Panamá. Bueno, hay varias miradas que pueden posarse allí, económica, estratégica, pero incluso algunos quieren blandir, mencionar, elevar la palabra soberanía. Para muchos, Panamá, el canal de Panamá, es una cuestión de soberanía. Lo hablamos con Alonso Illueca. Alonso es profesor e investigador asociado de la Universidad Santa María La Antigua. La soberanía panameña sobre su canal y la lucha por la recuperación de la soberanía sobre la franja canalera es un ejemplo poderoso para toda América Latina de que la fórmula para lidiar con un orden internacional en plena transformación y con la convulsión que representa un ambiente de competencia estratégica entre los Estados Unidos y China es el multilateralismo, la diplomacia y el derecho internacional. Además de esto, la soberanía panameña sobre su canal es también un activo muy importante para toda América Latina y el Caribe. No solo porque es una ruta marítima estable y segura, sino también cuando la misma se compara con otros puntos de tensión, con otros choke points a nivel global, como lo son el Estrecho de Malaca, Bab el-Mandeb, el Canal de Suez, el Estrecho de Gibraltar y otras rutas marítimas importantes como Hormuz. En ese contexto, el Canal de Panamá tiene una ventaja competitiva sobre todas ellas, su estabilidad, y es por ello que es menester para todos los estados de América Latina proteger la soberanía de Panamá sobre su canal y preservar su importante régimen de neutralidad. Quiero pedir una consideración, una puntualización sobre esto que tiene que ver con el canal de Panamá a cada uno de ustedes, pero agregándole un factor que seguramente es muy importante ahora y lo será mucho más a partir de 2026, y es que México ha empezado a trabajar en su propio sistema de transporte interoceánico que tiene ciertas particularidades. Sofía, por favor. Sí, creo que, el canal de Panamá no va a perder su importancia geoestratégica, pero definitivamente hay otros proyectos que están tratando de explorar nuevas vías comerciales. El del Istmo de Tehuantepec en México es uno de ellos, es un proyecto terrestre. También hemos visto recientemente la inauguración del puerto de Chancay en Perú, que lo que hace básicamente es proveer una ruta más segura hacia China, que evite pasar por el estrecho de Taiwán, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Entonces, creo que a nivel comercial se están explorando otras alternativas y que en la región tenemos que estar muy atentos para entender cuáles son sus implicancias. Federico, ¿no crees que en el caso de México el sistema que piensan utilizar añadiría costos extras, sería más caro todavía que el canal de Panamá? Porque hay en parte que se haría por barco, pero en parte también una conexión ferroviaria. Hay distintos sistemas que tal vez lo harían más oneroso. A mí me parece que es un gran punto y yo creo que es un punto general. Estamos en un mundo en el cual lo que manda no necesariamente es la eficiencia económica, ¿sí? Pasamos de un mundo, se suele repetir esta frase de que pasamos de un modelo de just in time, ¿no? En el cual las cadenas de valor necesitan que los productos, los insumos se muevan y lleguen exactamente cuando tienen que seguir al próximo paso en la cadena productiva, a un mundo en el cual la dinámica es de just in case, ¿no? Vamos a pagar costos extra, pero lo que queremos hacer en primer lugar es asegurarnos de que no haya disrupciones, que no haya uso político de los canales o de las avenidas que tenemos que usar para seguir asegurando nuestro comercio. En ese terreno también deberíamos movernos en el momento de mirar hacia el sur. Lo conversamos con Andrés Fernando Orrego Sibert, que es director en el portal portuario y portal cruceros. El Estrecho de Magallanes bajo soberanía chilena es un paso marítimo de más de 500 años de historia. Si bien perdió preponderancia con la apertura del Canal de Panamá, sigue siendo una conexión vital, sobre todo para la actividad portuaria y comercial que se da en los puertos del sur austral del mundo. El Estrecho de Magallanes también es un eje articulador para la investigación científica. De hecho, desde Punta Arenas, desde los muelles de la capital de la región de Magallanes, se desplazan hasta la Antártica las distintas misiones científicas que hacen investigación en el continente blanco. El continente blanco también es foco del turismo de cruceros y de intereses especiales. No por nada, una naviera está construyendo un hotel en la localidad de Puerto Williams para tener allí su puerto base que permita desarrollar la temporada hasta la Antártica.
el estrecho de Magallanes también es esencial entre los meses de octubre y abril para el desarrollo de la temporada turística de grandes cruceros que se desarrolla entre el puerto de Buenos Aires y los puertos de Valparaíso y de San Antonio. Pero también esta ruta tiene un futuro promisorio de manos del cambio climático y del cambio de la matriz energética para poder frenar ese cambio. Es la región de Magallanes la que está albergando distintos proyectos de energías renovables para la producción de combustibles limpios en base a hidrógeno. Es por eso que los puertos de la región de Magallanes están recibiendo maquinarias, equipos y componentes para poder emplazar en esa zona las distintas plantas que van a producir esos combustibles del futuro y que ya están siendo exportados a través de esa misma plataforma portuaria y por lo tanto tendrán como un aliado estratégico al estrecho de Magallanes. Varios puntos muy importantes que mencionó Andrés, Sofía, pero además hay un factor adicional. Hace muchos años que viene teniendo presencia en esta parte del mundo y mirando particularmente ese extremo sur, China. Aquí tenemos un capítulo en el cual Estados Unidos parece empezar a tomar nota ahora, pero China ya está establecido hace mucho tiempo aquí en ese sentido. Exacto. China, esta cuestión de los canales y de los estrechos es de primer orden en China, es una cuestión geoestratégica que se trata y uno de los objetivos, justamente teniendo en cuenta las distintas irrupciones que pueden ocurrir en distintas partes del mundo, para China es importante mantener abiertas estas vías marítimas. Por ahí hoy no son las vías marítimas principales que más utilicen sus empresas, sus industrias, pero el hecho de tener presencia, de asegurar que ese paso va a estar abierto, es de primera importancia. Y por eso el interés de China y la preocupación de Estados Unidos y actual interés de Estados Unidos en asegurar esa posición estratégica. Sofía, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Seguimos para el próximo bloque, el bloque 5, en donde hablamos de esas alternativas. Estamos hablando de los pasos marítimos estratégicos, estamos hablando de comercio, estamos hablando de economía, hasta de inflación, de lo que puede impactar en nuestros bolsillos los cambios repentinos en el transporte de mercancías, de mercaderías, incluso del petróleo. Pero también estamos hablando de algo más, estamos hablando de geoestrategia y de geoeconomía, de la consideración de las grandes potencias en este tironeo por posicionarse mejor en un mundo global. Enseguida. Quiero empezar este bloque con Federico Labopa. Quiero recordar que él es director, equipo y ex subsecretario de Comercio Exterior de la Nación. ¿Qué tan cerca estamos de cambiar una dinámica geoeconómica y estratégica a partir del disparador que significa lo que sucedió en Medio Oriente, pero de la observación detallada de los distintos pasos y de sus calidades y dificultades al mismo tiempo? Hablábamos hace un rato nada más, por ejemplo, del estrecho de Magallanes, que no solamente es un estrecho de paso de comercio, sino que China hace rato tiene su mirada, sus ojos puestos en ese sector, cercanía a la Antártida, solamente por mencionar uno de ellos. Bueno, yo creo que estamos viendo tendencias estructurales que se han acentuado últimamente con todas estas disrupciones logísticas. Tendencias estructurales son países en desarrollo, China a la cabeza, que empiezan a tener un peso creciente en la economía mundial, y países desarrollados que empiezan a tener un protagonismo menor. Y eso genera fuerzas que hacen que empecemos a ir hacia un sistema de reglas distinto. Y obviamente, como en cualquier transición, esto genera ruido. Y sobre eso hemos visto todas estas disrupciones en las cadenas logísticas que se han visto agravadas por un mundo que cada vez es más político, en el cual las cadenas logísticas, los recursos económicos se convierten en armas. En ese contexto aparecen estas tendencias que cambian un poco la geografía del comercio mundial. Estas tendencias de nearshoring, de acercar las cadenas de suministro geográficamente y quizás más recientemente de friendshoring, ¿no? De asegurarse que quienes me van a dar los insumos críticos que tengo yo para mi producción sean amigos. Y me parece que eso es uno de los grandes
principios rectores que vamos a ver en los próximos años. Atención con estos conceptos que son muy interesantes. Un mundo que es cada vez más político. Me quedé con eso y claro que sí. Si no, miren lo que está haciendo la Casa Blanca. Ya a poco de haber entrado la administración de Donald Trump, hablaba y ponía la mira en puntos tan importantes como México, como Panamá, como Groenlandia. Este punto lo tocamos con Santiago García Vence, internacionalista de la Universidad de Buenos Aires y de la London School of Economics. America First no significa desconexión, sino redistribución del foco de atención de Europa, donde ha instado con eficacia por ahora a sus aliados históricos a comprometerse con su propia defensa, hacia la seguridad continental y hemisférica. Y en este sentido, cuando nos referimos a la seguridad, no la definimos únicamente en términos militares o de fuerza. Seguridad para Estados Unidos también implica garantizar el acceso a recursos estratégicos como los minerales críticos, que son fundamentales para sostener su ventaja tecnológica frente a China, y por supuesto controlar rutas comerciales clave como el Canal de Panamá o, por qué no, el Estrecho de Magallanes, que es crucial para la proyección antártica. Pero también quiero marcar algo más profundo. Estados Unidos ya no actúa como garante del orden internacional, sino que lo refuta y busca reformularlo. Estados Unidos, en resumen, considera que este orden internacional favoreció la expansión de China y está dispuesto a confrontarlo incluso a costa de principios que había apoyado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, como la defensa del multilateralismo y el sistema basado en reglas. El complejo portuario de Chancay, esto lo hablamos con Angélica Herrera Muñoz, que es CEO de Coex Corporation en Bogotá. El megapuerto de Chancay se convierte en un hito logístico para la región. Con su tecnología y gran inversión, permitirá convertirse en una plataforma para mostrar la oferta exportable de la región. Esto contribuirá a la reducción de costos porque acercará el mercado de Asia a Latinoamérica, lo que también ayudará a su vez a dar a conocer más productos de nuestra región, a integrar económicamente otros países y a que diversos actores del comercio internacional tengan más protagonismo. Sin duda, este megapuerto se convierte en una plataforma de oportunidades. Y este corredor interoceánico mexicano, que es una obra enorme, monumental y que estaría teóricamente lista para el año 2026, lo hablamos con Benjamín Alemán Castilla. Él es profesor de Economía del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Más que una competencia directa, quizás debamos entender al corredor como un complemento estratégico, especialmente útil ante crisis como la sequía que recientemente ha afectado al Canal de Panamá o la saturación, bloqueo de otras rutas marítimas globales importantes. No obstante, yo considero que su mayor valor está dentro de México mismo. El sureste del país ha sido históricamente marginado en inversión, en infraestructura y en oportunidades productivas, y este proyecto representa una posibilidad real de integración económica con el resto del país y con los mercados internacionales. En síntesis, más que un canal interoceánico en el sentido tradicional, como sería el Canal de Panamá o el Canal de Suez, el corredor del Istmo de Tehuantepec es una plataforma de desarrollo territorial con un impacto en la logística, la energía, industria y sobre todo en la calidad de vida de las personas que habitan esta región del país. No son cosas que se ven solamente en la tele, no son conflictos que afectan a una región que queda muy lejos de nosotros. Nos puede afectar individualmente a cada uno de nosotros, nos puede afectar en nuestros puestos de trabajo, nos puede afectar en nuestra economía, en la inflación, en tener que pagar mucho más productos que son elementales ya para nuestra vida. Así que salimos a la calle a hablar con la gente. ¿Por qué nos interesa? El cierre de cualquier ruta de petróleo nos va a afectar a nosotros y a todos los países del mundo, por una cuestión de que nosotros vivimos hoy en día en un mundo globalizado y esa globalización hace que justamente todos los comercios estén bastante unidos. En Perú, esto se traduce en un incremento de los costos de importación, especialmente de los combustibles y otros productos derivados del petróleo. Como un estudiante universitario que utiliza el transporte público para movilizarse, esto significaría un aumento de los pasajes y una mayor presión en mi economía. Un estrecho bloqueado también o tensión geopolítica en Europa puede llegar a hacer que acá aumente la leche, el transporte o la energía. Federico, gracias por tu tiempo y por ayudarnos a entender.
Muchas gracias por la invitación. Y nosotros, como siempre, seguimos conectados. Financia tus vacaciones. 12 cuotas sin interés en hoteles y cabañas. Conecta con la naturaleza, la aventura y la paz que necesitas. Conexión San Luis. Si un viaje cambia tu vida para siempre, es porque Mendoza es mucho más que viajar. Mendoza, un placer. Sumamos más tecnología a los servicios de limpieza en la ciudad. Informate en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. No sabe lo que es este lugar. Es hermoso. Sabe el paisaje. Neuquén, el secreto mejor guardado. Llega una nueva temporada y Termas de Río Hondo te espera con su inconfundible calidez, aguas termales, paisajes, gastronomía regional y relax. Un lugar para vos, tus amigos, tu familia, para todos. Visita Termas de Río Hondo.